Muy buenos días. El día de hoy, como grupo, explicaremos cómo es el modelo educativo y pedagógico de la antigua Roma. Se puede decir que la educación jugaba un papel sumamente importante en el Imperio Romano, ya fueran para los hijos de clase alta que estaban destinados a emprender una carrera política o administrar sus bienes. Las clases bajas o de extracción humilde necesitaban una formación básica que les permitiera abrirse paso a su manera en la sociedad. Pero este modelo educativo tiene bastante similitud con el modelo educativo griego. Las familias nobles o ricas podían permitirse maestros privados para sus hijos, mientras los menos favorecidos daban clases en plena calle a un precio mucho más cómodo. La educación en Roma se puede decir que tiene tres niveles: la enseñanza elemental, la enseñanza media y la enseñanza superior. Las escuelas romanas, en sus aspectos generales, no son muy diferentes a las instituciones helenísticas. Se podría decir que ellos tenían una enseñanza bilingüe, literalmente. ¿Por qué? Porque ellos enseñaban o estudiaban el latín y a la vez el griego. Como decía anteriormente, el modelo educativo romano tiene gran influencia de la cultura griega. Debido a esto, llegaron a conformarse en una república, ya que los ideales de democracia fueron transmitidos de esta cultura a esta otra cultura. A continuación, explicaré cómo son estos modelos de enseñanza en los tres niveles que se practicaban en la antigua Roma. La escuela elemental, o comúnmente llamada ludus literarius, que significa juego literario, prácticamente era el modelo de enseñanza de la vida cotidiana. Todo lo que se enseñaba en este modelo se aplicaba a nuestra vida cotidiana. Humaniza al hombre planificando sus capacidades específicas. En la escuela media era una escuela que literalmente estaba destinada para personas de la aristocracia o hijos de comerciantes pudientes. En este caso, el maestro se le conoce como grammaticus, que era un maestro que literalmente enseñaba gramática. Enseñaba las ciencias básicas, pero aplicadas de una forma más profunda, lo que no se enseñaba en la escuela elemental. En la escuela superior, en el principio se hizo énfasis en la enseñanza del arte, la oratoria, a cargo del maestro de retórica. La consideración de este maestro era bien dispar, pues mientras que algunos de ellos eran bastante libertos en cuanto a la enseñanza, otros eran bastante tradicionalistas en forma de enseñanza. Este modelo educativo superior literalmente ya estaba destinado para personas que buscaban un alto cargo en la sociedad romana. Los maestros destacados de esta gran cultura serían Lucius Annaeus Seneca, Marcus Fabius Quintianus y Marco Tulio Cicerón. Gracias a estos hombres, el modelo educativo romano fue uno de los más eficientes de su época, tanto que fue de gran influencia en Alejandría, otra parte del Imperio Romano. Este modelo educativo permitió la integración de las diferentes clases sociales, solo que con la única diferencia de que era determinado nivel de enseñanza que se les proporcionaba. A continuación vamos a abordar una temática que hace referencia a lo que son los aportes que nos dejó la civilización romana. Al primero que haremos referencia es al que tiene que ver con los acueductos y puentes. Precisamente este fue construido con el propósito de llevar agua a lo que eran los centros urbanos de las fuentes lejanas.
El segundo aporte que vamos a mencionar es el calendario juliano, pues precisamente este debe su nombre pues a su inventor, Julio César, quien lo creó con el objetivo de que todo el Imperio Romano pudiese compartir un calendario común. También tenemos lo que es la construcción de uno de los sistemas de carretera más sofisticados de la antigüedad y que precisamente fue una de las principales razones que facilitó lo que fue la expansión y el dominio de este imperio. Otro aporte a mencionar es en cuanto a los números. Como en el calendario los números romanos surgieron entre los años 900 y 800 a.C. y precisamente surgió como un método de conteo estándar pues que pudiese ser utilizado eficientemente tanto en las comunicaciones como en el comercio. Otro aporte que tenemos son las basílicas. Hoy en día pues la basílica se asocia casi exclusivamente con la iglesia cristiana. Este tipo de estructura fue creada por los romanos como un lugar pues para cualquier reunión y el uso más común que se le dio pues fue el de los tribunales. Otro aporte importante fue el de los periódicos. Roma fue precisamente el primer imperio que estableció un sistema para circular información entre su pueblo. Este se denominaba acta diurnal o eventos diarios. Consistía básicamente en una hoja de noticias que estaba escrita a mano con datos que tenían que ver ya fuera con acontecimientos políticos, con juicios, con campañas militares o ejecuciones. Otro aporte muy importante que podemos mencionar es en cuanto a la rama del derecho. Roma era una sociedad esclavista, donde se podía ser dueño de bienes y de seres humanos. Entonces era necesario regular tanto la propiedad como establecer normas que se utilizaran pues para castigar a quienes violaran la ley. Entonces así surge el derecho romano que contempla normas, leyes y disposiciones que regulaban el comportamiento tanto en el campo civil, en el campo penal, el de la propiedad, el de la herencia y también el de la familia. Su influencia hoy es muy importante. Prácticamente hay códigos civiles precisamente en los continentes de Europa y América que están inspirados en el derecho romano. Y otro aporte que tenemos también es que fueron los primeros en construir ciudades. En el caso de la religión, el personaje Educto de Milán fue quien devolvió a los cristianos el lugar pues, en donde se hacían los cultos y las reuniones. El mayor aporte que tenemos en el sistema educativo básicamente es que este actuó como transmisor del estudio del latín o el gusto por la literatura clásica. Los métodos de educación en los que se basaba la educación romana era el trivium, que comprendía estudios tanto de retórica, gramática y dialecta, y el quadrivium, que comprendía los estudios tanto de astronomía, música como de aritmética y geometría. Y precisamente es en esta etapa pues donde surge la figura del maestro y del alumno. Y el principal pedagogo romano pues que se destaca en el Imperio Romano era Quintiliano. Entre las áreas del conocimiento que se enseñaban en Roma, nos encontramos algunas tales como el alfabeto, que consistía en leer y escribir, la gramática, que abarcaba la expresión oral y la lectura de clásicos, además de cultura general, y otras áreas del conocimiento tales como la música, la retórica, la poesía, la filosofía y demás áreas del conocimiento que eran prácticamente las mismas que en Grecia. Y es que hay que recalcar que desde la monarquía los romanos retomaron muchísimo de la cultura griega debido a la cercanía que tenían con este pueblo y al gran poderío griego que se había alcanzado en la región. Pues hay que recalcar que cuando una cultura alcanza un poderío político, económico, militar y cultural, pues este va a tender a influir en los pueblos vecinos. Y un ejemplo de la actualidad muy claro es la influencia que
tiene Estados Unidos con nuestro país y con muchos países en todo el mundo. ¿Cómo se caracterizaba la educación romana? Para hablar al respecto nos tenemos que centrar en las tres etapas fundamentales de la evolución de la educación en Roma, iniciando por la educación heroica patricia, que se ve constituida en la Roma antigua, y pues era un tipo de educación dirigida a los nobles, donde hasta los 7 años el niño se educaba con la madre y luego pasaba a depender del padre, con quien aprendería desde cultura y leyes hasta desarrollar su cuerpo. A los 16 terminaría la educación familiar y pasaría a realizar un año de aprendizaje en la vida pública acompañado de una persona que tuviese experiencia. Luego serviría en el ejército como un soldado para aprender sobre la obediencia, para luego terminar en ser designado a los tributos militares, y también podían continuar en el ejército o ingresar a la vida política. Posteriormente pasamos a la educación de influencia helénica, que se desarrolla en el periodo donde se logra la conquista de Grecia por los romanos, y esto ceden algunas costumbres de los griegos, como también algunas características que los griegos tenían en el sistema educativo. Aquí se fundan las escuelas independientes de carácter privado, y estas se desarrollan en diversos grados, como la escuela primaria, que se inicia a los 7 y se incursiona en la enseñanza de dichos morales y la recitación memorística de textos, además del aprendizaje de refranes. Ya en la escuela media o secundaria se iniciaba a los 12 años y se terminaba a los 16. En ella se estudiaba gramática latina y griega. Además se fomentaban áreas del conocimiento como retórica y oratoria, y se cultivaba la música y la gimnástica. A esta segunda etapa solo podían acceder los hijos de familias más adineradas, y los otros que no podían acceder pues tenían que conformarse con saber leer y escribir, además de hacer las cuentas. Ya en la escuela superior o el tercer grado era una especie de escuela de derecho y estaba reservada únicamente para las clases gobernantes. Por último nos encontramos con la etapa de la educación imperial, que se establece en el siglo I después de Cristo, y es donde se fundan las primeras escuelas municipales, lo cual marca uno de los principales cambios de la época en comparación con las etapas anteriores. Como hemos visto en el transcurso de los videos, la educación ha pasado por diferentes momentos, diferentes modelos, pero todo se desarrolla con un solo propósito: el cultivar el conocimiento al hombre y que el hombre pueda alcanzar su máximo potencial. Muchas gracias.